Hola chicos, hoy os voy a enseñar cómo funciona el salto a cámara y su descompresión. Para mucha gente este tipo de práctica está un poco desaconsejada porque al fin y al cabo no deja de ser una omisión de la descompresión controlada, pero evita muchos inconvenientes al estar mucho tiempo bajo el agua y se optimiza el tiempo para que mientras que un buzo hace la descompresión, otro pueda estar en el agua buceando, siempre y cuando se disponga de dos cámaras hiperbáricas. El buceador ha llegado a superficie hace 2 minutos. Se ha desequipado y rápidamente se mueve a la cámara hiperbárica. Aquí, en menos de 1 minuto, lo presurizamos, con que hacemos un total de 3 minutos. Profundidad de presurización 50 fits, o lo que es lo mismo, 16,6 metros. Una vez que el buzo está dentro, lo pasamos a la cámara principal y despresurizamos el entrance locks poniendo al buzo a respirar oxígeno. En todo momento monitorizamos al buzo que esté bien. Una vez que el buzo está presurizado en la cámara principal respirando oxígeno al 100%, se inician los contadores del cronómetro para, una vez que el supervisor que tenemos ahí al fondo de la imagen nos dé las tablas a seguir, podamos seguir los parámetros que nos dictan las mismas. De momento, el buzo está dentro de su primer periodo de oxígeno de 15 minutos. El supervisor, una vez comprobado los tiempos de inmersión y las profundidades máximas, escoge la tabla adecuada a seguir y nos entrega los parámetros. Antes de irse nos recuerda que siempre debe haber 2 personas junto a la cámara hiperbárica y una radio para cualquier tipo de emergencia. En el gráfico que recibimos se pueden ver los tiempos de exposición al oxígeno, los breaks que va a tener con aire y los tiempos de llegada y salida de la cámara. I'll stay with you. Thank you. Así pues, tenemos que el buceador empezó su inmersión a las 16:50. Llegó a superficie a las 18:25 y fue presurizado antes de 3 minutos. A las 18:28 ya estaba en su primera parada de nuevo. Allí recibió 15 minutos de oxígeno, pasando después a 40 pies, en menos de 1 minuto, donde recibiría otros 15 minutos de oxígeno, y así se continúa la tabla hasta el final de ella. De momento el buzo está en 50 pies y cuando despresuricemos utilizaremos esta llave que es Main Exhaust. Como está en su primer periodo de oxígeno, aún le quedan unos minutos para pasar a la siguiente parada. Faltan 4 minutos y lo llevaremos a 40 pies en menos de 1 minuto. All okay? Abasari, 2 minutes to put you in 40 feet. 2 minutes. En todo momento vamos avisando al buzo de las operaciones que van a realizarse en la cámara para que esté preparado con los breaks de aire y con las subidas o bajadas en el periodo de descompresión. Localizamos la llave y nos preparamos para ir haciendo que el buceador suba hasta los 40 pies, controlando el cronómetro y por supuesto el manómetro que nos indica la profundidad a la que se encuentra el buceador. Coming to 40. Okay, 40 feet, 15 minutes of O2.
Aquí empieza el segundo periodo de oxígeno del buceador de 15 minutos, como se ve en las tablas, y después de esos 15 minutos tendremos 5 minutos de air break. Okay, air break 5 minutes. One minute to finish the air break, and I will bring you to surface in 10 minutes, breathing O2. Copy that? Después de recibir sus 5 minutos de air break, según las tablas, tenemos 10 minutos para llevarlo a superficie desde los 40 pies, respirando de nuevo O2. Okay, we are in the mask, in O2, 10 minutes, traveling to surface. Yes. Do you want a nightstick to put on your shackle? Aquí seremos especialmente cuidadosos a la hora de controlar el manómetro y el cronómetro, porque debemos de hacer coincidir el tiempo de ascenso y llegada a superficie con esos 10 minutos que nos marca la tabla. Así que hay que ir controlándolo y ejecutando la operación lo más precisamente posible. Hey, you good? Cuando sale el buzo se comprueba que está bien y ha de firmarlo en el parte de inmersión. Bueno, tratamiento terminado y ahora le pasamos la hoja al supervisor, después de que la firme el buzo.